Listo, bueno, vamos a empezar la sesión del día de hoy. Nos acompaña Alejandra y eso es para pues todos los que vean el video. Vamos a, vamos a hablar un poquito sobre el estado actual de la ficha. Principalmente, lo que ustedes están viendo pues en pantalla es un- una imagen que me compartió la instructora Alba de ética para pues indicarme el estado de la ficha. En este caso, pues Alejandra, felicitarte porque ya aprobaste la competencia, al igual que Liliana, al igual que Nancy, Bimalet, Alejandra, Jonathan y Jacqueline. En este caso, entonces quedaría Jenny, que le hace falta una evidencia, Juan Andrés, que le hace falta todas las evidencias, Andrés Felipe, que le hace falta una evidencia, a Gloria, que le hace falta la primera evidencia y la tercera evidencia la tiene en D, y Jessica, que le hace falta la primera evidencia, la tercera evidencia que la tiene, y la segunda evidencia, perdón, que la tiene en D. Em, en el caso, con la instructora, pues ella está con nosotros hasta el día de hoy, 17 de junio. ¿Sí? Vamos a validarlo acá. Hasta el 7 de junio, perdón, estuvo ella con nosotros, pero pues ella dejó como habilitadas las evidencias hasta el 20. O sea, ya casi que se acaba ese plazo que nos dio la instructora Alba. Entonces, pues invitarlos ustedes, los que vean este video, a que se pongan al día, por favor, con estas evidencias y pues así no tener ninguna novedad y continuar con nuestro proceso formativo. Recuerden que si tienen alguna situación, pues lo que hacen es que le escriben directamente a la instructora Alba, buscan por la plataforma los mensajes que ella les haya dejado en la sección de anuncios, ahí encuentran el correo electrónico y por ahí le pueden escribir un mensajito a la instructora Alba, pues comentándole su situación para que no tengamos ningún inconveniente, ¿vale? Por ahora, pues no tenemos más eh, aspectos de transversales asociados, solamente tenemos este, nos falta el talento humano, que nos lo programen y pues ya vamos avanzando en nuestro proceso formativo. Entonces, vamos a ir viendo en qué estamos nosotros. Nosotros entonces estamos esta semana desarrollando la evidencia de diagrama causa-efecto. Esta fue la evidencia que yo les compartí la semana pasada con el video y el material de apoyo para explicar esta metodología que se llama la metodología de espina de pescado o el diagrama Ishikawa o el diagrama causa-efecto, para que lo puedan desarrollar y presentar pues en esta semana. Un pequeño recorderis. Recordemos que el diagrama causa-efecto, básicamente, que es lo que les compartía, es este diagramita que está acá, que es la forma en que nosotros desglosamos un problema. Es sumamente utilizado en todos los procesos de investigación y de gestión porque es muy visual y a pesar de que es tan visual y uno lo ve como tan simple, es muy efectivo porque nos permite em, identificar de manera clara un problema y a ese problema desglosarlo en unos componentes, ¿listo? En los componentes que tienen que ver con, que es lo que se los compartí aquí, el proceso, la mano de obra, la maquinaria, los materiales, el medio ambiente, ¿sí? Entonces es tomar un problema y empezar a analizarlo a través de estos procesos para determinar cuáles son las causas de ese problema. Cuando identificamos las causas de ese problema, si, ¿qué puede estar generando el problema a través del proceso? ¿Qué puede estar generando el problema a través de la mano de obra? ¿Qué podría estar generando el problema a través de la maquinaria o los vehículos que utilizamos? ¿Qué podría estar generando ese problema a través de la documentación que estamos utilizando? ¿Y qué podría estar generando ese problema a través del entorno? Con esto, entonces yo puedo empezar a identificar causas y una vez identifico estas causas, entonces es mucho más fácil poder establecer un plan de acción. Recordemos que ahí lo que nosotros hacemos pues es aplicar la metodología de las 5P o los 5 porqués. Cuando entendemos una de las causas principales, entonces empezamos a establecer 5 porqués.
por qué se genera esto y por qué se genera ello y por qué se genera ello, por qué se genera ello, hasta que llegamos al último por qué, que es como la verdadera causa. Entonces, en este sentido, si no han visto el video, los invito, en este caso, a Jacqueline, que también nos acompaña, y a Gloria, a que puedan ver el video de la explicación de esta evidencia, que es la que estamos haciendo para esta semana. ¿Listo? Era un pequeño recorderis. Para el día de hoy, entonces vamos a recordar un tema que ya hemos visto bastante, que es el tema de los modos y los medios de transporte. Aquí, la evidencia lo que nos pide es construir un juego didáctico, ¿sí? Un juego que lo pueden hacer en EducaPlay, lo pueden hacer en Canva, ¿listo? Y el juego que ustedes quieran desarrollar. ¿Qué nos dice la guía? La guía nos dice que construyamos un juego didáctico tipo rompecabezas, crucigrama, lotería, laberinto, adivinanza, que permita asociar los medios y los modos de transporte entre sí, con los diferentes recursos, la normativa, documentación, las características, etcétera. Como les digo, es un tema que ya hemos visto bastante. Ya hemos identificado qué es un medio de transporte, cuáles son los modos de transporte que existen, cuáles son sus ventajas, cuáles son sus desventajas, ¿listo? En qué proceso, en qué parte del proceso utilizarlos, ¿vale? Y aquí, pues sencillamente es que con toda esa información, ustedes construyen un jueguito didáctico, un rompecabezas, un crucigrama, un juego de lotería, ¿vale? Eso es básicamente. Pero pues como no nos vamos a quedar en solamente decir qué es la evidencia, pues vamos a hacer el recorderis de un tema que ya hemos visto. Entonces, primero que todo, recordemos los conceptos de modo y medio de transporte. El modo de transporte y el medio de transporte. Dos palabras que a veces causan confusión. Entonces, siempre, recordemos que el modo de transporte, pues es por donde se transporta la mercancía. Y para ello tenemos diferentes modos de transporte. El más utilizado, modo terrestre. El número uno para las exportaciones, el modo marítimo. El número uno para transporte de material pesado a nivel interno de un país, que es el modo férreo. El más rápido, que es el modo aéreo. Y el que se utiliza para poder llegar a aquellos puntos donde tienen difícil acceso en el interior de un país, que es el modo fluvial. Y un extra, que es la manera en que se transportan, en el caso, por ejemplo, de Colombia, el petróleo, que son los oleoductos. ¿Listo? Entonces, el modo de transporte, que es la manera en que se transporta. ¿Por dónde se transporta? Terrestre, aéreo, marítimo, fluvial, aéreo. El medio de transporte, entonces, es el vehículo que se utiliza para transportar esa mercancía. Ese es un concepto que hayamos ido viendo nosotros. Entonces, ¿qué vemos aquí? Modo de transporte terrestre, medio de transporte, una tractomula. Entonces, vamos a ver de nuevo un recorderis de cada uno de ellos, indicando sus fortalezas y sus limitaciones. Entonces, el modo de transporte terrestre. Ese es el modo de transporte por defecto para transportar mercancía de manera interna, siempre y cuando se tengan las vías de acceso. Y es el modo de transporte predilecto para hacer algo que se llama última milla, es decir, llegar al cliente final. Dentro de los medios de transporte que tenemos o los vehículos que tenemos, entonces tenemos los camiones sencillos, que los vemos muy cotidianamente dentro de las ciudades, eh, las turbo, que es un poquitico más grande, las tractomulas, que ya es más para verlos en las vías nacionales, y el furgón de refrigeración. Entonces son los vehículos que se utilizan. ¿Qué fortalezas tiene este modo de transporte? Pues básicamente a nivel Colombia, que ofrece una cobertura casi que el 100% a nivel nacional. ¿Qué me permite esto que yo les decía de última milla? O sea, la entrega puerta a puerta. Que permite tener flexibilidad en los horarios y en las rutas, y que es muy adaptativo. Limitaciones que tenemos. La principal limitación que tenemos, pues es los trancones, ¿no es cierto? Las congestiones que deben de pagar
pues estas tarifas o esos peajes por transportar que pueden tener alta vulnerabilidad climática y ser propensos, digamos, a situaciones de peligro como robos, y también que pues a nivel Colombia no tenemos una infraestructura súper eficiente para aprovechar al máximo este proceso. Pero pues es el que tenemos principalmente a nivel Colombia, ¿cierto? El segundo modo de transporte que tenemos es el férreo. Entonces, el modo de transporte férreo, em, sumamente utilizado para transportar grandes volúmenes de mercancía, pero a nivel interno del país. En este caso, entonces, estamos viendo el ejemplo del transporte em, del carbón, que se extrae en La Guajira y se lleva al puerto Bolívar. Se recorre 150 kilómetros. Recordemos algo importante en los costos del transporte, y es que ellos cumplen la relación de volumen-costo. Entonces, entre más volumen se transporte por kilómetro recorrido, más económico es el costo por kilómetro transportado. Entonces, este es uno de los modos de transporte eh, más rentables. Por eso vemos que es su principal fortaleza. Bajo costo por tonelada a larga distancia. La eficiencia energética. ¿Por qué aquí aparece la eficiencia energética? Recordemos que esto se mide es por el CO2 emitido por tonelada transportada. Pues uno puede decir, listo, pues eso es un tren que posiblemente va a generar mucho dióxido de carbono. Pero la relación entre el dióxido de carbono que se emite respecto a las toneladas transportadas es mucha más eficiente que el dióxido de carbono que se emite, por ejemplo, en un camión respecto a las toneladas transportadas. Por eso dice que genera menor impacto ambiental y pues que genera grandes capacidades. Limitación, pues la principal. En Colombia no hay un corredor vial pues altamente optimizado para estos procesos, entonces está muy limitado. Requiere una alta inversión para poder construir pues estos corredores y no es un modo de transporte que se pueda utilizar para los procesos de última milla. Generalmente es un modo de transporte que requiere más de un modo de transporte adicional para poder completar su proceso. ¿Qué medio de transporte conocemos aquí? Digamos que como el que más vemos es el vagón tolva, que es este que va con la cubierta abierta para transportar mercancía a granel, vagones para transportar contenedores y locomotoras. Vamos a ver entonces ahora el tercer modo de transporte, que es el predilecto para el comercio internacional. Es el modo de transporte marítimo. Entonces, este funciona muy similar al modo de transporte férreo respecto a la relación costo versus toneladas transportadas. Entonces, lo primero genera gran capacidad. Al tener gran capacidad, pues esto se ve directamente relacionado con los costos porque son mucho más económicos para transportar. Es el predilecto para el comercio internacional por lo mismo, poder transportar grandes mercancías a un costo pues competitivo y genera un menor impacto ambiental. ¿Por qué? Por lo que hablábamos ahorita, ¿no? Que si bien uno ve eso y dice, uy, pues esto genera mucho dióxido de carbono, mucha contaminación, el impacto ambiental respecto al transporte se mide es por eh, la emisión de dióxido de carbono emitido por tonelada transportada. Entonces, como esto maneja grandes volúmenes de toneladas transportadas, pues la relación es baja. Limitaciones. Principal, pues necesitamos un puerto. La secundaria, pues, eh, alta limitación por el clima. La tercera, pues es el más lento
tiempos prolongados de tránsito. Y la cuarta, pues igual que el transporte férreo, pues no se puede generar un proceso de última milla. Siempre va a requerir otro modo de transporte adicional para completar su transporte. ¿Cuáles medios de transporte conocemos? El que más vemos nosotros es el buque portacontenedores. Es el que más comúnmente vemos, el que está en las películas. Hay otro que es el buque graneleros, que se utiliza pues para transportar eh, producto a granel, como carbón, granos y todo esto. Hay uno que se llama buques Ro-Ro, que es el que se utiliza, por ejemplo, en el Canal de la Mancha para transportar vehículos desde Europa hasta Gran Bretaña, por ejemplo. Es un gran buque en el que permite subir vehículos. Y buques reefers o refrigerados, pues específicos para transportar eh, mercancía que requieran de ese aspecto, ¿no? Siguiendo con el modo de transporte marítimo, tenemos uno que es el modo de transporte fluvial. El modo de transporte fluvial tiene características similares al marítimo, solamente que no se utiliza para el comercio exterior. Se utiliza, por ejemplo, en Colombia para poder llegar a esas zonas de difícil acceso a través del modo de transporte terrestre. Y pues me permite transportar grandes volúmenes. Por ejemplo, si vamos cuando vamos a Cine Colombia, vemos que eso que dice la Ruta 40 lo hacen a través de este modo de transporte, que llegan a muchas regiones donde es muy difícil acceder con un camión y lo hacen a través de estas barcazas de carga para poder llevar, en este caso, pues las pantallas y todo lo que utilizan, ¿no es cierto? ¿Qué limitaciones tienen? Pues que es muy limitada la navegación, depende mucho del estado fluvial, no hay muchos puertos para ello y pues también, al igual que el marítimo, es uno de los más lentos. El último que vamos a ver es el más eficiente respecto a tiempos, pero también sabemos que en los modos de transporte se cumple relación que a mayor velocidad, mayor costo, ¿no es cierto? Entonces acá tenemos el modo de transporte aéreo. Fortalezas, es la máxima velocidad, es el más rápido, es el fundamental, es el ideal para productos perecederos, el número uno para transportar, por ejemplo, rosas y flores, y pues es el como el más seguro. Generalmente genera menos riesgos, menos daños, menos opciones de robo. Limitaciones, pues como vemos, es una relación directamente proporcional. Entre más rápido quiero que llegue, pues más caro va a ser. Eh, Tiene una gran restricción que es la capacidad de carga y pues dependencia del clima. Pero las principales limitaciones son altos costos y capacidad de carga. ¿Qué medios de transporte conocemos? Pues avionetas cargueros o aviones cargueros, como por ejemplo el Hércules, que es únicamente para cargar cosas, no pasajeros. Aviones cargueros regionales, que son pues aviones más chiquiticos. Y aviones, digamos, de transporte de pasajeros que tienen pues su bodega para transportar carga, que es el que vemos en las películas generalmente, que es donde se desprenden los carros y la gente se tira ahí en paracaídas. Y el último modo de transporte, digamos que se establece como un quinto modo de transporte, pero no se refiere a los principales que ya vimos, que es el de los ductos, ¿cierto? Que es para transportar, en este caso, por ejemplo, aquí, Colombia, petróleo. Entonces hay uno muy conocido que es el oleoducto Cañón Limón Coveñas. Sé que a veces salen que las personas le hacen huecos para em, desviar el producto. ¿Sí? Altamente utilizado por pues, generar un flujo continuo, seguro y bajo costo operativo. Seguro, pues, entre comillas, ¿no? Porque pues a veces lo pueden em, dañar. Un resumen entonces, tenemos aquí el modo de transporte terrestre,
pues el costo es medio, velocidad moderada, máxima cobertura, capacidad moderada y fiabilidad moderada, por los riesgos que podemos tener. Férreo es el del menor costo, es el más lento, no tiene tanta cobertura, alta capacidad, alta fiabilidad. Pues muy raro que uno vea que se robaron un tren, solamente en las películas. Marítimo es el de menor costo, es el de más baja velocidad, tiene altísima cobertura, altísima capacidad, altísima fiabilidad. Aéreo, el más costoso de todos, el más rápido, mayor cobertura, poca capacidad, alta fiabilidad. Y fluvial se comporta casi igual que el marítimo, ¿sí? Costos bajos, velocidad baja, baja cobertura, alta capacidad y en la fiabilidad es media por temas, digamos, de situaciones pues internas del país. Entonces con esto pues vimos como un recorderis de los diferentes modos de transporte. Ahora, no solamente tenemos que ver qué es el modo de transporte, también hay que tener en cuenta que una parte es el estado físico, cómo transportamos la mercancía, y otra parte es cómo nosotros garantizamos que esa mercancía pues llegue en óptimas condiciones, que es el proceso de la documentación. Entonces sabemos que todo proceso generalmente tiene estas 4 etapas. Unos tienen unos nombres diferentes a otros, pero generalmente cuando vamos a empezar un proceso de transporte, generamos una orden de carga. Esta orden de carga, entonces se nos dice pues de manera detallada qué se está transportando y hacia dónde, es como el contrato. Otro documento que se genera es la remisión, que es como el documento que da fe del tipo de mercancía que se ha entregado al transportador. Otro documento es el manifiesto y guías, que es el que eh, nos dice, pues básicamente, y garantiza la mercancía que se va transportando. Y digamos que a nivel marítimo encontramos estos mismos documentos, listo, pero con otros nombres, pero básicamente son los mismos. Manifiesto de carga, la remisión y la orden de carga, ¿vale? Entonces con esto pues hemos hecho como un recorderis de unos temas que ya hemos visto anteriormente para que ustedes refresquen como esos conceptos y puedan construir su evidencia. ¿Listo? No sé si quedó claro, si tenemos algún comentario, alguna duda. ¿Quedó clarito, manito arriba? Gracias, Alejandra, por la confirmación. Entonces, de nuevo aprovechamos por aquí que llegó Jacqueline y Gloria. Algo que les estaba comentando ahorita al principio. En este caso, también felicitarte, Jacqueline, porque completaste tu evidencia de ética con la profe Alba de muy buena manera. Y, Gloria, invitarte a ti a presentar, si es el caso, si no lo has hecho, porque esto me lo compartió la instructora el lunes. Si no es el caso, si no lo has hecho, pues a que presentes la primera evidencia y la tercera evidencia la tienes en D para que la puedas ajustar. Si tienes alguna novedad, recuerda que le puedes escribir a la instructora, le escribes un correo electrónico y le indicas pues cuáles han sido las situaciones y que tú le vas a compartir las evidencias. Ella está recibiendo evidencias hasta el 20 de junio, porque ya terminó el 7 de junio con nosotros, pero pues está hasta el 20, entonces para que te pongas ahí al día y le entregues las evidencias, si no lo has hecho. Si ya lo hiciste, pues súper bien, ¿vale? Instructor, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, tengo un inconveniente y es que le subí una evidencia por error a la Ujú, profe de ética, pero ujú. cuando yo el sábado que fui a corregirla, entonces ya no está la etapa de 2, entonces que está la 3 y la 4, no sé cómo subirla. Listo. ¿Y tú ya le escribiste a la instructora?
Alba. No, instructor. No, yo le escribí, fue a su merced, pero a ella no le he Sí. escrito. No, escríbele a ella directamente, por lo que ella es la que debe habilitar las evidencias, ¿sí? Y ya Ujú. digamos como que ella es la que te va a indicar y te va a decir, listo, envíamela así, te Ok. doy este plazo y demás, ¿sí? Recuerda que Ujú. tenemos como estos campos. Yo me encargo de todas las evidencias técnicas. Si tienes alguna novedad con la técnica, me dices y yo la habilito, la gestiono. Cuando son transversales, si hablas directamente con el instructor transversal. En este caso con la instructora Ok. Alba, ¿vale? Ujú. Bueno, instructor, gracias. Y sobre así, escríbele que ella está muy pendiente y te la habilita sin problema. Bueno, bueno, gracias, instructor. Bueno, listo. Entonces,